Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más. Espero que hoy sea un día pacífico, pero también un día de victoria en Dios. Hablando de el día de hoy, vamos a compartir un poquito acerca de una promesa que Dios nos deja en su palabra. Pero antes de entrar directo, vamos a dar un poco de contexto. Me imagino que muchos han escuchado el versículo de la Biblia donde Jesús nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, bueno, ya se lo saben, si alguno oye mi voz y abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia nos dice que Jesús toca la puerta de nuestro corazón, que si nosotros le damos la oportunidad, Él va a entrar y Él va a hacer morada con nosotros. En la Biblia nos deja bien claro esta promesa de parte de Dios, y muchos lo escuchamos desde antes de convertirnos, desde antes de creer en Dios. ¿Por qué? Porque nos dicen: mira, ven a Jesús, Él no te rechaza, Él no te echa fuera. Ven, entrégale tu vida, entrégale tu corazón, y Él se encargará de hacer todo. Él va a restaurar, Él va a perdonar. Eso fue con lo que muchos vinimos al conocimiento del Evangelio. Y es una promesa muy bonita, es el regalo más grande que podemos recibir. Pero lo que vamos a hablar no va por ahí. Solo era para que estuvieran conscientes de esa parte donde dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La lectura clave del día de hoy se encuentra en el libro de Génesis. Dios había creado a la humanidad. Creo que la mayoría conocemos la historia. Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín del Edén. Por causa de esto, toda la tierra es corrompida. Ahora la tierra ya no da el fruto por sí sola, ahora se ocupa a trabajar para poder tener sustento. Claro, hay árboles que están ahí porque están acomodados a un lado del río, a un lado de un lugar de agua, pero para todo lo que es, digamos, los cereales, las verduras, se ocupa trabajar, se ocupa cosechar. Ya no la tenemos tan fácil como la tenían Adán y Eva, que nada más extendían la mano. Ellos estaban, como lo diríamos en la fábrica, como los de mantenimiento, nomás cuando algo estaba mal, a lo mejor un animal se lastimaba, a lo mejor, no sé, había ahí algo que no estaba bien, y ellos iban y a ver qué pasa, a ver cómo lo arreglamos. Era su único trabajo. Pero ya no es así para nosotros. La Biblia nos sigue narrando que después de que Adán y Eva son, bueno, un poquito antes, cuando Dios les da digamos, un castigo a cada quien, dice que a la serpiente le dijo que pondrá enemistad entre ella y la mujer, que entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa simiente vino a darse hasta que nació Jesús. La Biblia nos narra toda una genealogía, todo un árbol genealógico que viene desde Adán, pasa por Abraham, pasa por David, pasa por varios personajes importantes, hasta darse en nuestro Señor Jesucristo. Y allí se cumple también esa promesa, que había de estar ese descendiente que le pisaría la cabeza a la serpiente, que podría restaurar la creación a su estado original. Pero esa tampoco es la promesa que vamos a hablar hoy. La Biblia nos dice, ahora sí, después de que Adán y Eva fueron expulsados,
que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y en ellos, bueno, cada uno tuvo su propio trabajo. Hubo un día que le ofrecieron una ofrenda a Dios y Dios se agradó de la ofrenda de Abel más que la de Caín. Caín termina matando a su hermano. Pero fíjense cuál es lo curioso de esto. A Dios le agradó más la ofrenda de Abel, pero la Biblia nos narra que Dios hablaba con Caín. Alguna vez escuché por ahí algún hermano que tenía la creencia de que posiblemente se hubiera podido restaurar la creación con Caín si Caín hubiera elegido servir a Dios de corazón, si él hubiera escogido el bien. Que probablemente con Caín, por ser el primogénito, Dios podía hacer algo nuevo, algo diferente y volver otra vez al Edén, o tal vez bendecir la tierra en lugar de que quedara así para que cueste tanto trabajo producir. No lo sé. Sin embargo, vemos que Caín no optó por eso. Y después de que Caín fuera expulsado también, que fuera como errante y extranjero por toda la tierra, Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, pero hasta allí no se había hecho mención de que se acordaran de Dios. Decían, sí, por voluntad de Dios tenemos hijos, pero no se acordaban de seguir adorando a Dios. Pero dice que después de Set, que su nombre significa sustitución, en él quedaba la promesa, y él tuvo un hijo que se llamó Enós. Y dice la Biblia que hasta entonces que nació Enós, volvieron a alabar el nombre de Dios, volvieron a tener un tiempo de comunión con Dios, volvieron a acordarse de Él. Pero ahora ya pasamos la promesa de la que quiero hablar. Hay demasiada tela que cortar, como pueden ver, de esta pequeña historia en el libro de Génesis. Pero hay una promesa que le dio Dios a Caín precisamente, y que aún permanece para nosotros el día de hoy. Para el que guste acompañar y corroborar, se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4. Se los voy a leer así como viene. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La Biblia nos habla allí bien claro, como Dios le habló a Caín. Si tú haces el bien, vas a ser exaltado, Dios te va a exaltar. Pero si no haces lo bueno, si no haces la voluntad de Dios, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Pues si la Biblia nos dice que Jesús está a la puerta y llama, nosotros le tenemos que abrir para que Él entre. Pero también dice la Biblia que si no hacemos el bien, si no escogemos lo correcto, el pecado está a la puerta. ¿Cómo? ¿Es una contradicción? No, no es una contradicción. Allí la Biblia nos muestra que no solo está Jesús llamando, que no solo la voz de Dios podemos oír en nuestro corazón, sino que allí, al lado de nosotros, puede entrar algo malo. Pero la promesa más poderosa no es la de si hicieres el bien serás enaltecido, y tampoco lo más resaltante es que el pecado está a la puerta. Es lo que Dios nos da después de ahí, donde dice: con todo
Su deseo será sujeto a ti y tú te enseñorearás de él. La Biblia nos dice que nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Que el pecado nos puede decir, mira esto, lo otro. Nos puede presentar todo lo que queremos o todo lo que en un apuro, en un enojo, en una rabieta o en una tristeza, todo nos puede poner delante. Pero podemos enseñorearnos de él y doblegar la voluntad del pecado, doblegar la voluntad de la carne a la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que en Cristo somos más que vencedores. Y fíjense desde cuándo Dios nos lo tenía diciendo, que el deseo del pecado se va a sujetar, que nosotros podemos enseñorearnos de él, pero todo es cuestión de que escojamos hacer el bien, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y hoy en día sabemos que hay que abrirle la puerta a la persona correcta. A la puerta está el pecado, pero también a la puerta está Jesús llamando. A quien tú decidas abrirle hoy es quien te va a llevar a un destino diferente. ¿A quién escogerás? Yo pienso que es muy difícil a veces no abrirle la puerta al pecado. Lo pone todo tan bonito, tan simple, tan sencillo, pero sus consecuencias se pagan más de lo que, como el préstamo en un banco, que te cobran el interés del 30, 40, 50%, terminas pagando mucho más de lo que agarras. Así es el pecado también. Es una paga que es mejor no tomar. En cambio Jesús, Él lo da todo sin medida y sin condiciones. Lo único que tenemos que hacer, abrirle la puerta para que Él venga y haga morada con nosotros. Un poco más difícil tal vez cómo utilizar lo que Dios nos da, pero los resultados mucho más satisfactorios y sin nada de intereses, como les digo. Así que esta es la palabra que hay el día de hoy. Todo lo demás espero que también les sirva, pero lo importante es esto. Dios nos promete que podemos enseñorearnos de lo malo, aunque esté a la puerta, aunque lo tengamos aquí en corto, aunque ya estemos a un pasito. Su deseo va a ser sometido a nosotros si escogemos hacer el bien, hacer la voluntad de Dios y abrirle la puerta a Jesús en lugar del pecado. Dios les bendiga grandemente. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima ocasión. Que Dios me los cuide y guarde grandemente. Hasta luego.